La Vinotinto arranca el ciclo mundialista del 2030 con muchísimos retos que superar, recobrar la confianza del fanático, hacer una muy buena eliminatoria que lo clasifica a su primer mundial y de paso hacer una buena Copa América en 2028. No será fácil, es por eso que hoy he traído una propuesta, un análisis global completo de Venezuela rumbo al 2030 con muchísima información que vamos a analizar como siempre con un buen cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y llega la hora, muchachos, de comenzar esta serie muy interesante de las 10 selecciones sudamericanas rumbo al 2030. Vamos a empezar con la casa, vamos a empezar con Venezuela, haciendo un análisis de cuál es el presente de la selección Vinotinto, de dónde viene el proceso anterior rumbo a 2026, para además de esto tomar esa referencia y proyectarla hacia el 2030. Vamos a estar haciendo un análisis completo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, básicamente una matriz FODA de la Vinotinto, los objetivos a cumplir, y vamos a hacer también una proyección de cuál puede ser la alineación titular para iniciar este proceso, este ciclo mundialista rumbo al 2030, que va a tener una Copa América en el medio en 2028, y también una alineación de futuras promesas, nombres que están por allí circulando y que le pueden servir a la Vinotinto en algún momento. Entonces empezamos por la casa con la selección venezolana de fútbol, pero recuerden suscribirse porque vamos a estar haciendo este mismo video en una serie de 10 videos en total con todas y cada una de las selecciones sudamericanas analizadas a profundidad. ¿De dónde viene Venezuela? Para los venezolanos, la Vinotinto viene de su mayor fracaso histórico, no por rendimiento, sino por contexto. ¿A qué me refiero con esta frase? Que quizás para alguna persona que sea extranjera o ajena a el seleccionado venezolano le va a parecer odiosa esta frase, porque todos hemos visto en algún momento a la selección venezolana tener peores rendimientos en eliminatorias. Pero por contexto, que es el que les voy a entregar ahora, se explica por qué los venezolanos nos sentimos de alguna manera tan golpeados por lo que sucedió rumbo al Mundial 2026. Venezuela quedó octava en unas eliminatorias en donde clasificaban 6,5, había un séptimo cupo que era para el repechaje, queda octava por debajo de esa línea, no logra ir al Mundial, pero además se queda fuera de las clasificatorias más accesibles de la historia. Es decir, las clasificatorias más accesibles de la historia no le dieron la oportunidad a Venezuela de ir a su primer Mundial, algo que es tan ansiado por todos nosotros. Ahora, uno podría decir, está mejorando porque siempre quedaba última Venezuela en la tabla de eliminatorias. Bueno, este es el primer mito que quiero derrumbar. Los venezolanos quizás lo tenemos muy claro, pero no todos afuera lo tienen tan claro. Esta es la cuarta mejor eliminatoria de Venezuela en un formato todos contra todos rumbo a un mundial. Recuerden que este formato todos contra todos se maneja desde 1998, desde el Mundial de Francia. Desde ese momento, desde el 98 al 2026, ha habido 8 eliminatorias con formato todos contra todos a 18 partidos ida y vuelta. Esta ha sido la cuarta mejor de Venezuela. El proceso de Batista tuvo una eliminatoria por debajo del premundial que hizo Richard Páez rumbo al 2006 a Alemania, porque hicieron la misma cantidad de puntos, 18, pero Richard Páez tuvo mejor diferencial de gol, es decir, la de Batista fue peor. Además, la de Batista fue peor también que lo que hicieron Richard Páez, que inició la eliminatoria 2010, y César Farías, que tomó el testigo en esa misma eliminatoria. En total hicieron estos dos entrenadores 22 puntos rumbo al 2010 y Venezuela se queda fuera por apenas 2 puntos de diferencia. Venezuela pudo haber sido quinta y pudo haber ido al repechaje si le hubiera ganado el penúltimo partido en casa a la selección de Paraguay. Venezuela estuvo a nada de ser quinto en una eliminatoria donde hizo 22 puntos y le ganó a selecciones como por ejemplo la selección colombiana y otros equipos bastante potentes, ¿no? Bastante interesantes. Rumbo al 2014 también Venezuela hace una mejor eliminatoria que Batista porque logra 20 puntos con 2 partidos menos. Brasil no participó en esas eliminatorias. Venezuela hace 20 puntos, queda sexta. Hubiera sido séptima quizás si Brasil participaba porque fue anfitrión del Mundial del 2014. Pero Venezuela queda sexta, queda por debajo de Uruguay, estuvo muy cerca de ir al Mundial. Si Venezuela hubiera ganado en casa ese partido contra Uruguay hubiera perdido. Ahí ese básicamente era un partido de 6 puntos. Venezuela se hubiese quedado con el puesto de repechaje. Ahora, hizo 20 puntos más, que es lo que importa acá. Es decir, hizo 20 puntos, que es más que 18 puntos que lo que hizo Batista. Es decir, 3 eliminatorias por encima del proceso Batista. La cuarta mejor eliminatoria de 8, 4 de 8. Es decir, es una vara bastante mediocre. ¿Por qué mediocre? Porque nunca hubo tanta inversión, nunca hubo
tanto dinero detrás de la Vinotinto. Hubo una inversión récord en cuerpo técnico, en logística, en imagen, porque el marketing fue brutal, y en patrocinio. Hubo un proceso degradado, es decir, pasamos de Pekerman iniciando el proceso, que esperanzaba mucho sus capacidades, un cuerpo técnico de élite, al proceso de Bocha Batista, que formaba parte de ese cuerpo técnico, pero mientras Pekerman se va con problemas federativos, el tema Lescano y todo un problema con la federación, decide quedarse Batista, muy convenientemente, ¿no? Queriendo ser el primer personaje de la historia en llevar a la Vinotinto mundial, pero no cobró poco por eso. 2.6 millones de dólares, de euros, perdón, 2.6 millones de euros percibía anualmente Fernando Bocha Batista. Esto no lo digo yo, lo dice Transfer Market, que lo catalogó como uno de los técnicos mejor pagados del mundo, de los técnicos de selección. Estamos hablando de un técnico que está en la misma lista de Ancelotti, Tuchel, o estuvo Ancelotti, Tuchel, Nagelsmann, Martínez, Bob Martínez, el de Portugal, Deschamps, Bielsa, Gareca, Koeman, Spalletti, y después venía Batista, por encima de Alfaro y Scaloni, que cobraban 2.5 millones Alfaro de euros y 2.3 millones de euros Scaloni. Es decir, el técnico sin experiencia de selección, como Batista, solamente en selecciones menores, tipo que no tenía tampoco recorrido importante en clubes, un novato realmente en este cargo, cobraba más que el campeón del mundo. Y cobraba más que BKSS, que también me parece una cifra muy alta para lo que le cobraba Ecuador y para lo que logró. Más que Lorenzo en Colombia, que ha hecho un buen trabajo y se mantiene. Y que Montella en Turquía. Es decir, uno de los mejores técnicos pagados en el mundo. Para quedar octavo de 10, es decir, para reprobar una prueba, un examen en donde sacaste 2 de 10 en el colegio, por ejemplo. Ese es el parámetro que nos permite pensar que esto fue un fracaso tremendo. Además, se desperdició la generación más diversa y con más legionarios de la historia. Venezuela nunca tuvo tantos jugadores fuera en ligas como la española, en liga como la portuguesa, en liga como la francesa, uno que otro que estuvo en la liga inglesa. O sea, Venezuela quizás no tenía jugadores en equipos top de esas ligas, pero sí en esas ligas disputando partidos y siendo titulares inclusive durante estos 4 años, entre el 2023 y 2026, en ese proceso de 3 años, perdón. Desperdicio de puntos de ventaja sobre Paraguay y Bolivia. Venezuela tenía 4 puntos por encima de la Paraguay de Alfaro, que fue la que terminó clasificando directo, y le sacaba 6 puntos en el primer tercio de eliminatoria, que empezó muy bien Batista. Le sacaba 6 puntos a Bolivia y se dejó remontar en 2 tercios de eliminatorias restantes. Es decir, el primer tercio de eliminatoria de Venezuela fue muy bueno y después fue un desastre. Hizo 9 puntos en el primer tercio y después los 2 tercios restantes apenas pudo hacer 9 puntos. Para ese total de 18. Y no ganó partidos de visita. Venezuela solamente hizo 2 puntos de visitante, uno de los peores visitantes en la eliminatoria más reciente. Pierde el invicto de local en un partido clave, el partido más importante. Venezuela se deja hacer 6. Venezuela solamente había recibido, si no estoy mal, 2 goles en total en Maturín en la eliminatoria, y viene Colombia y le hace 6. Es increíble que un partido tan importante, con un rival ya clasificado, que además no se jugaba mayor cosa que, bueno, una posición más alta en la tabla, puso un equipo semi-titular porque cambió algunos nombres. Lorenzo igual le metió 6 a Venezuela, que estuvo ganando 2 veces. Esto derivó en el despido del DT y se perdió la conexión con la gente. Es uno de los momentos más bajos desde el boom vinotinto del 2001, que Venezuela empezó a sentir la selección nacional. Este es uno de los momentos más bajos en cuanto a amor a la camiseta. La gente está muy molesta con la selección en Venezuela. Por eso, insisto, por todo este contexto, la plata que se gastó, el dineral, durante 3 años gastar casi 3 millones de euros por un técnico, podemos redondearlo en 9-10 millones de dólares en total para este cuerpo técnico que apenas dejó a Venezuela con su 4ª mejor eliminatoria de 8. 4 de 8, o sea, no es la gran cosa. Venezuela tiene un estatus actual de renovación. La Vinotinto necesita renovarse de cara a 2030, renovar esperanzas e ilusiones. Su técnico actualmente es Osvaldo Vizcarrondo. Pasó de ser técnico interino a ser el técnico titular por una cuestión también de dinero, lo ha dicho el propio presidente de la federación. No existen recursos actualmente con todo lo que se gastó, y esto es un error federativo, haberle dado tanta confianza y plata al equipo de Batista, haberle abierto las puertas a Pekerman, que venía con Lescano. Esto hace que Venezuela tenga que recortarse un poco y busque una opción local. Pero es una opción muy interesante, porque si bien Osvaldo Vizcarrondo no es un técnico que tenga mucha experiencia, no tiene experiencia en selección mayor, más allá de esta con la Vinotinto, Osvaldo Vizcarrondo es un técnico que se formó en Europa,
exjugador de la Vinotinto, titular, importante, de las mejores Vinotintos de la historia, con César Farías, pero además tiene una experiencia como entrenador del Nantes femenino en Francia, fue asistente también del Nantes masculino, después se encargó de un interinato, unos cuantos partidos, un puñado de partidos como director técnico del Nantes y también de Venezuela femenina, donde fue interino un par de partidos o un partido. Luego se va a la formativa, sub-15 y sub-17, clasifica la Vinotinto sub-17 a un mundial, donde luego en el mundial le gana 3-0 a Inglaterra, le gana a Egipto, tiene unos buenos resultados, se va en una fase de 16avos con Corea del Norte, pero haciendo un buen partido. Una muy buena Venezuela que fue tercera del sudamericano, goleando a Chile por la medalla de bronce o el tercer puesto. Lo hizo muy bien en la sub-17 y está formando o se encargó de formar esta camada que ya es sub-20 y que acaba de ganar los Juegos Centroamericanos y del Caribe por encima de Colombia, por encima de Panamá, por encima de Costa Rica, El Salvador, por encima del finalista México. Venezuela le gana a México sub-23 con una selección sub-20 y logra la medalla de oro en los Centroamericanos y del Caribe con esta misma camada muy interesante que dirigió Vizcarrondo. Entonces, tiene material joven y además va a poder emplear lo que a él le gusta, ¿no? Desde el punto de vista de juego, una mezcla de juego de posición, su tipo de juego de posición, también de juego muy moderno, pero que tiene flexibilidad táctica. Este es el resumen de lo que es el juego moderno hoy en día. Lo que hace a su manera Luis Enrique en el PSG, lo que hemos visto haciendo a Scaloni, que es un experimento de Vizcarrondo muy similar a lo que se hizo con Scaloni. Trajeron una persona muy capacitada, muy seria, Vizcarrondo un tipo muy serio, pero con poca experiencia. O sea, es un reto, es un arma de doble filo, te puede salir bien o te puede salir terrible. A Argentina le salió increíble con Scaloni. Ha habido algunos experimentos similares en la región. Oscar Villegas en Bolivia, Nico Córdoba en Chile. Ha ocurrido que se está empleando esto de utilizar tipos que entiendan muy bien el fútbol local, que tengan experiencia también en el extranjero para traer fútbol moderno y que pueda triunfar con una corta edad. Características del juego de Vizcarrondo: le gusta la salida con balón, posesión de balón, pero con intención. Le gusta también las transiciones rápidas si es que hay que hacerlo en algún momento del partido. El dominio del medio campo, le gusta atacar con jugadores físicos y rápidos, sobre todo con extremos habilidosos, rápidos. Tiene jugadores también muy físicos en la defensa, altos, fornidos, rápidos, pero también con calidad técnica. Es decir, él prioriza la calidad técnica de los jugadores, incluso físicos, por encima del rigor físico. Menos roce, más juego, adaptabilidad esquemática y el juego propositivo. Ustedes saben que yo soy de los que valoro tanto el juego de posición, como también valoro el juego más de, no sé, Gustavo Alfaro, el más rípido, un juego de meterse atrás y saberse defender muy bien, de ganar como sea también. Esas cosas yo las valoro todo tipo de juegos siempre y cuando se logren resultados. Este juego de Vizcarrondo es mucho más vistoso, así que obviamente ilusiona. Promedio de última convocatoria 25,5 años. Esto habla de un barrido generacional. La generación sub-20, por ejemplo, que debió darnos muchas cosas, que fue subcampeona del mundo 2017, se puede dar, no digo por perdida, pero casi. Ya no vamos a ver, al menos eso creemos en la Vinotinto, jugadores como Jefferson Soteldo, Adalberto Peñaranda, o jugadores de esa generación que se fue diluyendo y le aportó muy poco a la selección. Quizás se mantenga, por ejemplo, Yangel Herrera, pero que es un tipo que tiene demasiados problemas de lesiones. Pero bueno, lo ha tenido en consideración Vizcarrondo, lo hemos visto en convocatoria. 25,5 años, el promedio de la plantilla reciente. Ya no vamos a ver al parecer a Salomón Rondón, que ha sido convocado recientemente. Salvo alguna sorpresa y que vuelvan, es muy difícil que se aumente mucho este promedio de edad. Dio un paso además a esta nueva generación que no solamente cuenta con jugadores locales, sino también repatriados. Ya Vizcarrondo tiene un grupo de partidos disputados amistosos. Le ganó a Irak, le ganó a Trinidad y Tobago. Ha tenido unos partidos, bueno, le ganó a Australia. Ya vamos a ver los últimos 10 partidos de la Vinotinto y cuáles son de Vizcarrondo. Y ahí insertó algunos repatriados, jugadores que por ejemplo vienen de la liga italiana, de la Primavera, un jugador que era de la Fiorentina, incluso tuvo minutos, siendo sub-20, tuvo minutos en la primera división en la temporada reciente, en Copa Italiana también tuvo minutos y ahora está en el fútbol austriaco, como Luis Balbo, Alessandro Milani, que acaba de llegar a el Inter de Milán para jugar en la sub-23 y ojalá destacar en la primera división. Ha tratado de llamar a estos jugadores formados en el PSV de Países Bajos como Jandro Rapp y los ha insertado en la nómina siendo muy joven y además también los ha tenido
desde que eran sub-17, ¿no? Entonces, una mezcla de jugadores de la liga local, él prioriza la liga local, saca talento de la liga local, los ha ido a buscar, los ha ido a ver y además los repatriados. Búsqueda de identidad de juego y amor a la camiseta, que el jugador vinotinto sienta y ame la camiseta, es lo más importante, y fortalecimiento desde lo mental y lo psicológico para controlar la ansiedad. Esto lo he conversado con mi papá, un video que lo voy a dejar al final de todo este análisis, donde hablamos de lo importante que es el tema mental y psicológico en la vinotinto, y Vizcarrondo es algo que entiende excelentemente bien. Les recomiendo ver ese video con mi papá. Mi papá es psicólogo clínico, entiende muy bien de estos temas y la verdad salió un video muy interesante, sobre todo por el revuelo entre Brujo Martínez, Michael García, que es muy reciente. Fortalecer lo mental y lo psicológico. Ambiente sano en el vestuario y compromiso nacional es muy importante también para la vinotinto, ¿no? Recoger eso, y transparencia comunicacional para mejorar la cultura futbolística. Tenemos un trabajo comunicacional que hacer, no solamente el técnico, sino los creadores de contenido, comunicadores sociales, periodistas y la hinchada de cara al 2030. Venezuela en sus últimos 10 partidos, vamos a revisar la lista, fíjense. Y recuerden, muchachos, suscribirse si les está gustando el video. Suscribirse porque vienen más contenido increíble de la vinotinto y las demás selecciones. Bueno, últimos 3 partidos de eliminatoria los pierde contra Uruguay, Argentina y la goleada 6-3 en casa contra Colombia. Luego asume de forma interina Vizcarrondo, pierde 1-0 contra Argentina, un partido donde Argentina llegó muchísimo, apenas pudo hacer un gol, pero fue muy superior. Pero Vizcarrondo tuvo un par de jugadas con sus atacantes que pudieron haber terminado en gol. Fueron jugadas recontra claras, una jugada en el palo y una jugada con arco vacío que falla el delantero Alejandro Márquez sin arquero y pudiendo definir, la mandó lejos. 1-0 quedó. Luego le gana a Australia y pierde con Canadá, aunque no dirige propiamente Osvaldo Vizcarrondo porque se fue a dirigir la sub-17 en el Mundial. Se queda Fernando Aristigueta, que hoy en día es su asistente, era el director técnico de Caracas, ex jugador de la vinotinto, y se quedó para dirigir estos partidos, pero más o menos con el mismo criterio, ¿no? Es como si hubiera estado dirigiendo el mismo técnico. Y bueno, luego hay un partido, pierde con Canadá 2-0. Hay un partido con Trinidad y Tobago que gana 4-1, empata en Uzbekistán 0-0. La FIFA lo toma como empate a pesar que después se hicieron unos penales y lo ganó Uzbekistán, pero el partido quedó empatado a nivel de ranking FIFA. Pierde 2-1 con Turquía antes del Mundial, un partido que estuvo ganando y que se le remontan con unos golazos, pero fue un partido muy bien disputado y competitivo, y logra ganarle 2-0 a Irak antes del Mundial. Irak que le quitó el puesto de repechaje a Bolivia, que Bolivia le quitó el puesto de repechaje a Venezuela. Y esos partidos los dirigió Osvaldo Vizcarrondo. Así que se ha mostrado esta nueva Venezuela muy cambiada. Ya van a ver el 11 titular, no van a reconocer si no son venezolanos muchos de los nombres. Una Venezuela muy cambiada, ha logrado resultados bastante interesantes. Fortalezas de la vinotinto rumbo al 2030. Un DT con formación europea y experiencia en eliminatorias. Esto es muy importante. Además, digo experiencia en eliminatorias no como técnico, sino como jugador. El DT como formación europea es canon, es decir, él se formó en Europa, esto es real. Pero la experiencia en eliminatorias, quiero que quede claro que no es como director técnico, nunca ha disputado una eliminatoria como técnico, pero sí como jugador. Tiene un cuerpo técnico de élite. Él quizás no tiene esa experiencia de entrenador de selección, pero tiene a Óscar Ortega, el uruguayo que estuvo más de 10 años con el Atlético de Madrid de Simeone, que estuvo en la selección uruguaya, tiene un montón de experiencia. Clever Xavier también, que es un técnico con experiencia como asistente y entrenador en Brasil, que dirigió Gremio, por ejemplo. Tiene, además de ese gran cuerpo técnico de élite, una generación muy joven, con procesos inferiores en ligas competitivas. Ya estamos hablando de algunos jugadores como Cristian Cáceres, que sigue siendo joven y tiene varios años en Francia. De así podríamos nombrar a John Aramburu, que es titular de la Real Sociedad por derecha. Chicos que ya se han estrenado en primeras división teniendo por lo menos 19, 18, 20 años y que ya tienen esa experiencia interesante en selección mayor y que han pasado también por un proceso de formativas de la mano de este mismo técnico. Esas son fortalezas. También tienen varios de estos jugadores de la vinotinto experiencia en eliminatorias pese a su edad. Son jugadores muy jóvenes como Telasco Segovia, David Martínez, Cristian Cáceres, y allí podemos nombrar a varios más que sí jugaron partidos de las eliminatorias sudamericanas. Estuvieron allí, estuvieron presentes, saben lo que es vestir la camiseta en eliminatorias, algunos quizás con menos protagonismo, pero saben qué significa, por lo tanto no les debería pesar como si estuvieran debutando.
aunque siempre pesa. Y Venezuela tiene una buena cantidad de mediocampistas interesantes, sobre todo mediocampistas ofensivos, es decir, extremos. Tiene un par de mediocampistas muy interesantes también, volante 5, volante 8. Tiene muy buenos laterales o laterales que le dan un poco mayor profundidad por esa zona. Antes Venezuela no tenía esa profundidad por las bandas. Ahora digamos que tiene algunos nombres para echar mano de ellos y tiene muy buenos porteros. Venezuela siempre ha tenido buenos porteros. Debilidades. Bueno, no tiene experiencia en selección mayor más allá de estos partidos amistosos. Hay que probarlo por los puntos y eso siempre pesa. Hay una mentalidad derrotista y conformista en la cultura del fútbol venezolano que hay que derrotar por siempre. Hay que acabar con eso. Tiene jugadores en clubes no ganadores. Esto también influye en la mentalidad. Si juegas en buenas ligas, pero en clubes que siempre están peleando por el descenso para no descender, bueno, muchachos, esto influye también, te convierte en un jugador con una mentalidad bastante derrotista. Es decir, yo juego para no descender en lugar de yo juego para ser campeón de una copa en mi país. Entonces eso hay que trabajarlo. Tiene que ver esto también con la representación de futbolistas. Bueno, muchachos, Jesús Ramírez viene de marcar 18 goles y ser el cuarto mejor goleador de la liga portuguesa con un equipo como el Nacional, que la verdad no es un equipo muy goleador. 18 goles en Portugal, cuarto de la lista en Portugal en goleadores, y se va al fútbol turco a un equipo de medio pelo que va a pelear por no descender. Ya vamos a ver el equipo. Esto no puede ocurrir. Tiene que haber un cambio de la mentalidad también de los representantes que muchas veces priorizan el dinero antes del desarrollo deportivo. Y esto afecta a la selección. Falta un 9 de jerarquía. Salomón Rondón ya va a llegar con 40 años al 2030. Si bien pudiera estar, sigue marcando goles en México. Sigue siendo el mejor goleador de la Vinotinto. Yo quisiera que se consiga un 9 para que Venezuela encuentre otras cosas a raíz del nacimiento de opciones en la delantera. Porque si no, vamos a depender siempre de Salo. Y creo que Vizcarrondo no quiere eso. Y hay un tema con los centrales. Hay muy poca profundidad de centrales. Son centrales muy poco fiables. Hay algunos nombres por allí, pero hay que decirlo. No son centrales de una jerarquía, una confiabilidad tremenda. O sea, ni Ferraresi, ni Quintero, que son los llamados a ser titulares. Son tipos que tú digas, con ellos voy a la guerra porque sé que mi arco va a quedar en cero. Pueden ser bastante flojos por momentos. Y no hay muchos centrales en la órbita Vinotinto. Hay algunos nombres, pero insisto, no se han consolidado en sus equipos. Oportunidades. Bueno, un panorama de 4 años para trabajar. Hay que consolidar nombres nuevos sin la presión de generaciones más experimentadas. Es decir, que estos jugadores sepan que hay un lienzo en blanco, que ellos son los protagonistas, que son jóvenes, que tienen el llamado a ser la mejor eliminatoria de la historia de Venezuela, que eso pesa, pero que no tienen al lado un tipo que si bien la referencia y la edad y la experiencia puede aportar, muchas veces también te puede nublar y opacar porque tienes un tipo que te intimida al lado, ¿no? Y que es muy difícil por su calidad ganarle a nivel de competencia. Entonces no tienen esa presión, tienen esa oportunidad. Hay una ampliación de base con repatriados, eso también es una oportunidad, ya lo decía. Va a haber tiempo para hacer amistosos competitivos, eliminatorias accesibles, y además Venezuela va a poder ir al Mundial y hacer historia y conseguir la gloria. Amenazas, bueno, la mochila mundialista que pesa muchísimo, un formato largo de eliminatorias que Venezuela suele ser muy inconsistente en ellas, poco apoyo de la afición por los resultados obtenidos. También está la amenaza de la altura. La amenaza de la altura. Venezuela va a jugar seguramente en el Alto, en Bolivia, va a jugar probablemente algún partido en la altura de Perú, salvo que Perú prefiera jugar en Lima contra Venezuela, pero ya Perú decidió que va a tener estadios en la altura también, aunque han dicho que contra los grandes. Vamos a ver. Puede que juegue en Quito también. Recuerden que Ecuador tiene esa sede además de Guayaquil. Hay que ver qué se decide allí. Y quizás hasta Chile se atreva a jugar uno que otro partido en Calama para sacar ventaja. Esto no lo sé. Esto yo creo que lo voy a descartar de momento, pero ojito con eso. Rivales con talento emergente, esto también es importante decirlo. Venezuela no es la única selección que está preparando su nueva generación. Y también hay un problema con el periodismo, que yo lo decía en estos días en mis cuentas de redes sociales, en Instagram y en X. Vayan a seguirme, @cafecitogol en ellas. Si queremos periodismo crítico, también hay que saber reconocer cuando ese comunicador que tenemos al frente está haciendo ese trabajo. Porque no puede ser que haya gente que diga, ustedes no dijeron nada cuando a Batista le estaba yendo mal, lo apoyaron sin cesar, y uno diga, hey, yo sí dije bastante en mi canal y me la pasé haciendo crítica todos los días y muestro los videos de lo que decía en su momento, y después vengan y te respondan, ah, perdón, no sabía. Entonces,
criticar a la gente que está haciendo periodismo crítico, caerle encima a la gente que está haciendo periodismo crítico diciendo que estamos saboteando procesos, no ayuda en nada, porque después uno quiere decir, bueno, muchachos, hicimos la crítica a tiempo y la gente no te lo va a reconocer. Entonces la gente se va a dedicar a hacer periodismo complaciente porque va a ser más rentable y la gente te lo va a aplaudir mucho más. Y yo creo que el fútbol venezolano no necesita eso, necesita lo contrario. Objetivos de Venezuela rumbo al 2030, clasificar al Mundial por mérito, es decir, quedar en el 7º puesto en adelante. Hay gente preocupada porque a Venezuela pudieran darle... ya lo decía, las oportunidades, no una eliminatoria accesible, me refiero a que Venezuela podría como oportunidad obtener una de las eliminatorias más fáciles de la historia. Se habla de un mundial de 64 selecciones, es decir, Venezuela podría clasificar prácticamente directo al mundial si es que se dan 9 cupos y medio y el 10º va al repechaje. Ok, esto a mucha gente no le gusta y yo coincido, no es lo más atractivo, pero eso no quiere decir que Venezuela vaya a quedar 10ª o 9ª, o sea, o 8ª. Si decimos que no queremos que haya un mundial de 64 selecciones porque no queremos que a Venezuela le regalen el cupo, entonces procuremos quedar 7º en adelante, independientemente de la cantidad de puestos. Es decir, estamos asumiendo cuando decimos que no queremos 9 cupos y medio en la Confederación, estamos asumiendo que Venezuela va a ser 10ª. Porque si no, entonces nos retiramos de las eliminatorias. Esa es una reflexión que quiero dejar. He visto a muchos comunicadores insistiendo en esto. No quiero ir regalado al mundial. Bueno, entonces no quedemos 10º o no quedemos 9º, no quedemos 8º, quedamos 7º en adelante para hacer honor a como si estuviéramos jugando un formato de 48 selecciones. Y listo. Pongámonos nosotros mismos la vara entonces y procuremos quedar por encima del 7º puesto. Si hay 10 cupos y quedamos 6º o 5º o 7º, listo. Nadie nos va a decir que nos regalaron nada. Si hay 10 cupos y quedamos de 10 es una vergüenza, pero bueno, y si hubiera habido también 6 cupos y medio y quedamos 10, pues igual no íbamos al mundial y ya está, igual era una vergüenza. No sé si me explico. Igualar la mejor Copa América de la historia, que sería llegar a unas semifinales, es decir, salvo que cambie el formato de Copa América 2028, que Venezuela logre pasar de ronda, lo ha hecho en 5 de las últimas 8 Copas América. A Venezuela se le da bien pasar de grupo, Venezuela pasa de grupo y tratar de ganar un partido más. Y ese partido más lo metería en semifinales. A mí no me parece una locura de objetivo. Perú lo ha podido hacer. Se ha metido en 2 o 3 semifinales recientemente en los últimos años en Copa América. Creo que Venezuela podría lograrlo. Estuvo muy cerca de hacerlo en 2024. El otro objetivo es reconectar a la selección con la hinchada y sembrar una generación dorada ganadora y competitiva. ¿Cómo lograrlo? Desarrollando una identidad de juego, fomentando la competencia y exigencia a los jugadores. Hay que apostar por una preparación física élite, conformar un cuerpo médico y psicológico capacitado, sostener la competitividad en formatos largos. A Venezuela se le dan muy mal los formatos largos como eliminatorias, muy bien los formatos cortos como torneos sudamericanos en inferiores. Copa América, Venezuela logra trascender ese tipo de torneos y les va bien, por eso Venezuela va a mundiales inferiores, pero no puede ir a un mundial de mayores porque le cuesta la consistencia, los torneos largos. Hay que mejorar eso. Definir sedes para el proceso de clasificación, hay que ver si se mantiene Maturín. Volver a ganar partidos de visita en eliminatorias es importantísimo, si no ganas de visita no vas al mundial. Planificación estratégica para afrontar la altura, cámaras hipobáricas, hiperbáricas, llevar a ver si se obtiene o se tiene un equipo alternativo que se entrene en Mucuchíes. Ver qué se hace para que la Vinotinto mejore en altura, porque podemos perder muchos puntos en la altura. Podemos perder muchos puntos en la altura. Va a ser un mundial, una clasificación, si todo va como parece, donde la altura pese, y obtener resultados que permitan continuar el proceso. Ojalá clasificar al mundial para que Vizcarrondo se mantenga un ciclo más y logre hacer 8 años de proceso que a Venezuela le viene bien. Un 11 probable de la Vinotinto. Y acá quiero que me tengan un poco de paciencia porque este no es mi 11 titular, así el de Cafecito Gol. Esto es lo que hemos visto de Osvaldo Vizcarrondo hasta el momento. Es más o menos la proyección que se hace de los que podrían ser titulares en este proceso. No es mío este 11. Y lo digo porque yo publiqué esto en mi cuenta de Instagram y hay gente que dice, ¿cómo se te ocurre poner a este jugador? No sé, muy atacado Yangel Herrera, y con razón, ¿no? Bueno, porque Vizcarrondo va a utilizar a Yangel Herrera si está sano. Entonces, este no es mi 11, este es un 11 proyectado para que Venezuela empiece este proceso rumbo al 2030. José David Contreras, arquero del Barcelona de Guayaquil, ese sería el portero. Por derecha, John Aramburu, el lateral derecho titular de la Real Sociedad de España.
Dupla de centrales, Nahuel Ferraresi de Botafogo y Theo Quintero de Sparta Rotterdam de Países Bajos. Por izquierda, Luis Balbo, que venía de la Primavera de Italia, que hizo parte del primer equipo y teniendo algunos minutos en la temporada pasada en la Fiorentina, pero que ahora se va al Sturm Graz de Austria, que va a tener competición europea, ¿no? Muy joven y muy buen lateral izquierdo. Cristian Cáceres, que tiene ya 3-4 años siendo recontra titular y de los mejores mediocampistas 5 de la liga francesa, el jugador del Toulouse de Francia. No exagero, vean sus números en SofaScore y se van a impresionar de los buenos números en Francia. Ya le ha dado la capitanía, de hecho, de este equipo Vizcarrondo. Le encanta Cristian Cáceres y ha mejorado desde que llegó Vizca. Yángel Herrera, que se lesiona todos los días del mundo, el jugador de la Real Sociedad de España. Ojalá se mantenga sano de cara al proceso, porque quizá uno de los jugadores más talentosos de la Vinotinto que se ha apagado por sus lesiones. Y la gente le molesta esto porque además con selección ha tenido partidos muy malos. Está en deuda con la afición de Yángel Herrera. Telasco Segovia, el compañero de Messi en el Inter Miami, que uno espera que salga de esa liga hace rato y no lo ha podido hacer, pero es un jugador que ya tiene 2 goles en eliminatorias a Brasil y Colombia. Es muy talentoso, sería el 10. David Martínez o Ender Echenique podrían ser los titulares en esa zona derecha. El jugador del LAFC, David Martínez, muy talentoso también, que ya tiene varios goles y asistencias en la MLS este año. Gleiker Mendoza, el jugador del Shakhtar de Ucrania, que asistió recientemente en un partido amistoso, o no sé si fue por la liga, pero asistió recientemente Gleiker Mendoza ya con el Shakhtar. Empieza a tener minutos con el equipo, uno de los máximos equipos de Ucrania. Y el jugador al que hacía referencia, Jesús Ramírez, marcó 18 goles en la liga portuguesa y le valió para poco. No se pudo quedar en Portugal, más bien se va al Çorum del fútbol turco. Suscríbete. No me gusta el cambio al Çorum del fútbol turco, pero quizás había mucho dinero por delante, no lo sé. Ojo que por esa decisión Jesús Ramírez pierda fuerza en la Vinotinto. No me extrañaría para nada, porque se está regalando, muchachos. Esto más bien hace que uno diga, yo que había dicho que no vuelva a Salo porque creo que es hora de apartar ese lugar para alguien de las nuevas generaciones. Aquí entonces estamos para buscar otro 9, porque ¿qué va a hacer Jesús Ramírez en el Çorum de Turquía? Muchachos, venía de la liga portuguesa. Salvo que la siga rompiendo con la Vinotinto en los amistosos que vienen contra Japón y Corea, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que esto más bien hace que la gente pida de nuevo a Salomón Rondón. Y con razón, ¿eh? 11 Vinotinto de promesas. Y aquí quiero insistir, estos son los nombres que ha llamado a sus convocatorias Vizcarrondo y algunos que ha tenido él en la órbita de selecciones juveniles. Esto no es que son nombres que yo quiero que estén allí. Porque, por ejemplo, el arquero Fran Carlos Benítez, que viene a cometer un error horrible, el arquero del Caracas, en un partido donde se le va la pelota de las manos y se le regala un gol en la liga. Bueno, había tenido buenas actuaciones en Copa Internacional con el Caracas, pero honestamente, más allá de haber sido héroe contra Racing y todo, eliminando a Racing en Copa, bueno, tiene este error horrible y todo el mundo me cayó encima en la publicación de Instagram que ¿por qué está ahí Fran Carlos? Que tiene que estar Diego Ochoa. Bueno, Diego Ochoa tiene 3 años menos que Fran Carlos, acaba de tener una actuación espectacular para ser campeón centroamericano. La gente se va a quedar con eso y lo va a querer instalar acá. Pero cónchale, muchachos, faltan 4 años para el 2030. Diego Ochoa tendría 23 años. Diego Ochoa tiene hoy 19. No es titular, ni siquiera es segundo arquero de la UCB. Creo que ni siquiera es segundo arquero de la UCB. O es segundo arquero. No es titular en la Liga Venezolana. Le vamos a pedir ser titular o futura promesa arquero titular de la selección Vinotinto con 19, 20, 21, 22 o 23 años. A mí eso no me... O sea, tú como arquero tienes que ser líder de equipo. Y es muy raro un arquero tan joven en una eliminatoria. Entonces, Fran Carlos al menos tiene 22, ya tiene experiencia en copas. Creo que además ha sido convocado por Vizcarrondo. Por eso está acá, no por otra cosa. Y bueno, porque también tiene, para haber sido llamado por Vizcarrondo, algo de talento tiene, ¿no? Roman Davis por derecha, que todo parece indicar que este jugador de la Central de Venezuela se va a jugar a el Valencia de España. Parece que va a ser comprado por Valencia de España. Esto todavía no se ha confirmado, pero está casi listo. Al menos eso es lo que reseñan los medios de allá. Yo no quiero caer en rumores. Simplemente voy a decir lo que se está... comento lo que se está diciendo en redes. A mí estas noticias no me gustan mucho porque después termina en Austria o en la Liga Turca en el mismo equipo de Jesús Ramírez. Entonces, yo digo lo que se está comentando en redes, pero yo no quiero dar nada por cierto, así que le pongo aquí ficha de la UCB de Venezuela y ya está. Adrián Palacio del Genk de Bélgica, tiene rato ya formándose en la Liga Belga. Ojalá pueda descollar este joven jugador y ser parte de la titular de la Vinotinto. Quiero ver los más minutos.
Marcos Maitán del Monagas de Venezuela, el proyecto a mejor central de la Vinotinto. Se habla de que va a ir al Trabzonspor de Turquía. En algún momento se habló de que le iba a comprar el Bayern Múnich. Insisto, rumores hasta que se dé. Alessandro Milani ya ha llegado al Inter de Milán desde la Lazio. Se había ido a un equipo, creo que de tercera división. Estuvo allí un tiempito. Lo compré el Inter de Milán para que esté en la sub-23. Buen lateral izquierdo. Ya ha sido titular con la Vinotinto de Vizcarrondo, teniendo buen partido. Muy buen partido hizo cuando le tocó Milani. Entonces va a pelear con Luis Balbo. Jandro Rapp, que empezó siendo lateral izquierdo, pero que también se ha desarrollado como interior. Él viene de las inferiores del PSV, se ha ido al ILF de Finlandia. Pero bueno, un tipo con mucho físico, un tipo que tiene, insisto, esa capacidad de ser lateral o de ser interior. Creo que va a ser más interior, un jugador interesante. Henry Díaz, proyecto a mejor volante 5 de Venezuela, 5/8. Un tremendo jugador, muy habilidoso hoy en día en el Monagas. Creo que la calidad que tiene no la hemos visto muchas veces en las selecciones de Venezuela. Ojalá se lleve de a poco y sea un jugador determinante en el futuro. Marco Libra, un 10 clásico, un jugador con una capacidad de enganchar tremenda, una visión de juego espectacular, jugador del Bologna, de las inferiores de Italia. Ya lo hemos visto debutar con la mayor. Me encanta este jugador. Jerwi Zulbarán, jugador del RB Salzburgo de Austria, hoy en día está en el Liefering es la filial de este equipo, pero bueno, la idea es que termine en el Salzburgo de Austria. Jugador picante, un jugador que tiene gol, mucha rapidez y desequilibrio. Keiber La Madrid, que puede jugar de 10, puede jugar por izquierda. El jugador del West Ham de Inglaterra, lo puse ahora por la izquierda para encontrarle un lugar. Juega en el West Ham de Inglaterra, ya ha tenido minutos con el primer equipo cuando estaba en primera división y ahora en segunda división en la Championship. Seguramente va a tener más oportunidades, ha tenido algunos minutos de preparación. Y Kevin Kelsey, este jugador que formó parte de la liga ucraniana, un jugador que supo marcar goles en Champions, incluso contra el Porto, un jugador que supo marcar goles importantes en Europa League, que sigue siendo recontra joven, pero que hoy en día está en la MLS, viendo si se va nuevamente a un fútbol más competitivo. Está haciendo muchos goles, está cerca de los 10 goles en la liga, el jugador del Portland Timbers, con características similares a Salomón Rondón, ¿no? ¿Es el llamado a ser el 9 del futuro o es lo que se piensa? Ese más o menos podría ser la alineación de promesas. Si no le gusta a Fran Carlos Benítez, amigos, quítalo de acá y ponga a Diego Ochoa, que me parece que a mí me encanta. A mí me encantaría que sea el arquero del futuro. Pero además no descartaría los siguientes nombres: Varela en el arco, el arquero de La Guaira; Wilker Fariñas, el arquero del Inter de Bogotá. Estos son nombres que yo creo que pueden ser convocados, ser suplentes. No hice una alineación suplente, sino que hice una alineación titular y una del futuro. Por lo tanto, no hice una alineación suplente. Todos estos nombres pueden ir a una convocatoria inmediata de Vizcarrondo como suplente. Christopher Valera de La Guaira, Wilker Fariñas del Inter de Bogotá, Diego Ochoa de la UCB de Venezuela, el joven Diego Ochoa, paró 3 penales contra México en Centroamericanos en la final. Jorge Sánchez de La Guaira, Samuel Aspajo del Cajamarca de Perú, Javier Suárez de Cruz Azul de México, Ángel Azuaje de Pumas de México, Vianeder Tamayo de la U de Chile, René Rivas del Aduada de Emiratos Árabes Unidos, Ricardo Rincones del Monagas, Carlos Vivas del Inter de Colombia, Juan Sánchez del Táchira de Venezuela, del Deportivo Táchira, muy buen jugador. Provenzano del Táchira también, muy buen jugador. Cristian Macún de Sofía de Bulgaria, Adrián Cova del Lokomotiv de Plovdiv de Bulgaria. Seguimos: Sebastián Mendoza del Carabobo de Venezuela, José Correa de La Guaira de Venezuela, Dani Pereira del Austin de la MLS, Nicola Profeta del Santos de Brasil, aunque le ha costado y sigue en la sub-20, Jorge Iriarte de Śląsk Wrocław de Polonia, Juan Arango Jr. del Girona de España, que ya vio minutos con el primer equipo, pero siento que todavía le falta despegar, Brian Ortega del Al Ittihad de Arabia Saudita. Atacantes: Gerson Chacón del Larnaca de Chipre, que volvió a ver minutos después de una larga lesión. Gustavo Caraballo, de 17 años, del Orlando City, ya tiene minutos con la selección mayor, muy talentoso. Wiggelmar Carmona del Montreal, Kervin Tuti Andrade del Maccabi Tel Aviv de Israel, Carlos Paraco del Karvi de Ucrania, Ender Echenique del Cincinnati del MLS, ojo, es titular, lo mencionaba. Me encanta Santiago Pita del Atlanta United, da para otro programa analizarlo porque es muy bueno. Sebastián Castillo del Karvi de Kharkiv de Ucrania, Alejandro Marqués, que llegó al Granada de la segunda de España, Jefferson Savarino del Fluminense de Brasil, Salomón Rondón del Pachuca de México y Alejandro Gómez del Olympique de Lyon de Francia. Rápidamente, porque sé que estos 3 últimos nombres son recontra polémicos.
Yo no los descartaría porque yo estoy tratando de pensar acá como el técnico. Quizás son nombres que va a tener allí a la mano si hace falta. ¿Por qué, muchachos? Fíjense. Savarino juega en Fluminense. Todavía sigue estando en buena edad. Salomón Rondón juega en el Pachuca. Sigue marcando goles. Yo personalmente descartaría, yo lo haría, del proceso a dos jugadores que uno ha mostrado muy poco compromiso con la selección venezolana, como Savarino recientemente. Esto es algo que no ha gustado en el cuerpo técnico. Y otro que ha mostrado exceso de compromiso, más bien pasándole por encima al propio entrenador, como José Salomón Rondón. Tuvieron un problema Savarino y Rondón, lo que hizo el técnico fue apartarlos a ambos. Entonces hay que ver si por las circunstancias la decisión en algún momento termina cambiando. Es importante tener en consideración a estos dos nombres, porque la ida de Jesús Ramírez a un fútbol como el turco, con un equipo de medio pelo, ya obliga a que tengas que echar mano entonces, si no le va bien allá, o si pierde nivel, echar mano de lo que ya conoces. Y sigue marcando goles Salomón Rondón. Insisto, yo mismo hice un video donde dije, creo que Salo ya debe terminar su ciclo con la Vinotinto. Pero bueno, muchachos, la verdad, créanme que no está ayudando bajo ninguna circunstancia que la selección no tenga un 9 de jerarquía, y que además el 9 que veníamos construyendo, que a mí me gusta mucho como Ramírez, se vaya a un fútbol que no creo que le vaya a contribuir mucho. Y el otro nombre es Alejandro Gómez, que es este chico sub-20 del Lyon de Francia, ya tiene minutos con el primer equipo, que decidió jugar por Inglaterra y que la federación no logró un acuerdo para que se pusiera la Vinotinto. Mucha gente dice que él le dijo que no de manera definitiva a la selección venezolana. Yo he visto que él ha estado publicando todavía cuestiones del doblete sísmico, tratando de ayudar a Venezuela en sus redes, pero no lo sé, muchachos. Yo no sé si Vizcarrondo va a insistir en él, no sé si él tiene las ganas de formar parte de este proceso. En todo caso lo tiene que demostrar. Entonces yo dejaría este nombre por allí, porque a Venezuela le hace falta un 9. A mí no me gusta cerrarle las puertas absolutamente a nadie, sobre todo si nos conviene a nosotros. O sea, Venezuela tiene que echar mano de lo que le convenga a Venezuela, no de lo que le convenga al jugador cuando le dé la gana. Si él no quiere estar, que no esté. Pero bueno, yo dejaría ese nombre por allí. Próximos retos de la Vinotinto a nivel de partidos. Estamos hablando de dos amistosos. Uno el 28 de septiembre contra Japón y otro el 2 de octubre contra Corea del Sur. Lindos retos para iniciar con buen pie este proceso rumbo al 2030. Que la verdad esperemos que sea el ciclo más exitoso de la historia de nuestra amada Vinotinto. Y bueno, cafeceros, si les ha gustado este video, simplemente denle like para que lo vean más personas, y además de eso suscríbanse si no lo han hecho, porque se viene muchísimo material en lo que resta del año y de aquí a 2030. Recuerden, este es el primer video de una serie donde vamos a estar analizando las 10 selecciones de Conmebol. Y si quieren ver películas documentales de fútbol y además de otros deportes, vayan a Cafecito Sports Film, se les voy a dejar por acá la información para que se suscriban a ese canal, que también se viene mucho contenido por allá. Nos vemos pronto, chao.